2015, 2016, 2017 y 2018, frente a los escándalos múltiples de abuso sexual a menores por parte del clero católico, no redundó en imputabilidad manifiesta por parte del Vaticano hacia el número crítico de pedófilos en sus filas, como es de público conocimiento. El señor Márquez también lo sabe. Hace uso y abuso de la tendencia a la respuesta rápida, crítica de este argentino medio, cada vez más pobre, sugestionable. Como ustedes saben, que el espectador resulte pasivo o activo frente a estos estímulos es de vital importancia. El abismo que se abre entre un espectador que suponga que el discurso que llega a sus oídos está diciendo lo que él cree que está diciendo, sin mediar esfuerzo reflexivo sobre la información que llega, y entre el espectador activo que reflexione, por ejemplo, preguntarse ¿para qué se está diciendo lo que se dice? ¿Qué lograría el disertante si le creo? O bien, ¿qué no lograría? ¿Qué no lograría si no le creyera, no? Es como clave. Siendo el discernimiento un tema como de vital importancia, sería como suicida concederlo, ¿no? Arbitrariamente. En otras épocas había un imaginario social, por lo menos acá en Argentina, que se escuchaba mucho, que era no avives giles, no avives giles, no despiertes giles. Hoy somos más conscientes que todos los giles debemos avivarnos mutuamente, como una especie de salvación colectiva. Entonces, la autoentrevista esta de la ideología de género y pedofilia de Nicolás Márquez a nuestro análisis se presenta como una apología de la pedofilia. Con solo atender a la entrevista, es decir, sin necesidad de conocer información complementaria, como por ejemplo que el mismo entrevistado, el mismo Nicolás Márquez, fue denunciado por pedófilo y violador, se advierte el intento de manipulación de un espectador pasivo en favor de la naturalización de la pedofilia. Del análisis del discurso surge que el mensaje es en sí una lista de justificaciones a favor de la pedofilia. Analicemos un poco el texto. Comienza Márquez hablando de una institución, pero inmediatamente se corrige y reemplaza la palabra institución por organismo, con énfasis, con un tono de mayor importancia, como si organismo contuviera en sí innumerables instituciones. Continúa el locutor informando que tal organismo fue fundado por un líder máximo del movimiento gay norteamericano, líder máximo norteamericano, no africano. Quiere decir que si es líder máximo norteamericano es una gran autoridad y debe tener razón. Pongámoslo en el oído del sujeto ciudadano común destinatario de este mensaje. No lo sabemos hasta ahora, ¿no? Si quiere decir que es una autoridad y debe tener razón. Márquez prosigue diciendo muy naturalmente que se trata de una organización que hace lobby para que se baje la imputabilidad del consentimiento sexual del menor, de manera que si una persona de 50 años tiene un vínculo sexual con un niño de 7 años, esa persona no va presa, no comete ningún delito. En caso de que el niño dio consentimiento, deja de estar criminalizado, dice. ¿Por qué interesa a Márquez dar a conocer entre tantos organismos en relación a género a este organismo en particular y desde esta actividad en especial, que considera la inimputabilidad del pedófilo? Entonces ingresa como clara y cruda la imagen síntesis que lo mueve a comunicar. La persona no va presa por tener un vínculo sexual con un niño porque no comete delito alguno, dice. La supuesta entrevistadora se encaja los anteojos y pasa inmediatamente a leer los punteos previamente acordados para dar pie a Márquez, que sentencia contundente. La pedofilia se acaba de legalizar en Francia, para reforzar la imagen que le interesa promover. La pedofilia no es solo la idea de un máximo líder norteamericano. Por si quedara alguna duda o descreimiento respecto a la autoridad epistémica norteamericana de un líder máximo nativo, Márquez se ocupa de ofrecer alternativas para los afines a una presupuesta autoridad europea ahora. Según Márquez, países como Francia acaban de legalizar la pedofilia. De inmediato pasa a explicar qué es y cómo se ejerce la pedofilia. Es decir, la pederastía, dice. Así dice, es decir, la pederastía. Estos lobbies, ¿qué buscan?, dice él. Bajar la imputabilidad del consentimiento del menor.
Entonces, no es una violación desde el punto de vista que no hay fuerzas, dice. Este es el consentimiento, está el consentimiento del menor, pero yo a un niño lo puedo manipular psicológicamente a cambio de unos caramelos, de llevarlo al cine. Cierra Márquez. No queda más remedio que preguntarse, ¿cómo sabe Márquez que un niño puede ser manipulado de esta manera tan fácilmente que no gritará o hará un escándalo en el cine, que otros mayores no intervendrán? Si existiera quien tuviese alguna duda, ahora podría sentirse confiado en la información en la afirmación de este señor. Elocuentemente continúa Márquez reafirmando: hay una asimetría absoluta, psicológica y física del adulto respecto del menor. Entonces, bajo el subterfugio de que el niño prestó consentimiento, la imputabilidad la bajamos a lo máximo posible, dice. Cerramos. Yo digo, perdón, ¿la bajamos? ¿Bajamos? ¿Nosotros? ¿Quiénes? No, no en mi nombre, o sea, pero la gente suele identificarse con estas formas verbales, ¿no? El discurso tiene un propósito, no es improvisación. Al terminar la entrevista, una idea síntesis debe sedimentar en la conciencia del espectador pasivo. Hay que bajar la edad de consentimiento del menor para bajar la imputabilidad, porque así lo hacen los organismos más modernos en Estados Unidos y Francia. Márquez sabe que su voz no puede sonar dubitativa, debe sonar fuerte, clara, para intentar penetrar en el oído del espectador pasivo, y es lo que hace. Por razones obvias no usa un tono aprobatorio, pero en definitiva jamás expresa estar en desacuerdo con las propuestas que él cita esmeradamente a favor del crimen de pedofilia. Nunca lo presenta como algo que no manifiesta estar en desacuerdo. No expresa nunca que le parecen delitos terribles, mucho menos propone acciones concretas contra la pedofilia ni contra la imputabilidad del crimen. Nunca se expresa a favor de salvar ninguna vida de ningún niño, tampoco explicita la imagen de cómo actuar en defensa del niño en caso de encontrar a un abusador en un cine con un niño, como sí explicita. Si en su discurso oral hace un juicio de valor, es a favor de los grandes intelectuales de género, en una particular lectura sesgada y tendenciosa. En ese sentido, me recuerda, Salvando los Abismos, a un niño cuando tenía 3 años y decía, no se dice una mala palabra, no voy a decir la mala palabra, no se dice tal mala palabra, no, y decía la mala palabra. Es como una manera simpática de sortear restricciones impuestas, pero para efectivamente lograr su cometido de hacerlo prohibido, no solo sin reprobación de los padres, sino con festejos risueños de todos los presentes. Volviendo a la entrevista, Márquez trata enseguida, ¿no?, como de limpiarse y dice, son argumentos todos fundados en la matriz intelectual de género, que la autopercepción, etcétera. Punto. No expresa en ningún momento cómo es esa autopercepción y ese etcétera, que incluye. No expresa cómo eso tiene relación con la apología de la pedofilia y cierra el tema así, sin más. Como si fuera poco, después de querer instalar la idea de bajar la imputabilidad por el crimen de pedofilia, porque así lo hacen los países desarrollados, pasa a argumentar con base en la más alta tradición intelectual filosófica, cercenándola genéricamente a la ideología de género. La pseudoconductora continúa leyendo lo apuntado previamente y cita fuera de todo contexto a Shulamit Freson. Ella que vos citaste no es una loca aislada, dice, y defiende Márquez. Es una intelectual de categoría en el rubro del género, y no es ella sola la que sostiene esto, sino que pensadores que han hecho mucho lobby, no sé si es lo que van a hacer lobby ahí en la UCA, ¿no? Parece que el lobby es productivo, gente que ha hecho mucho lobby, y firmando solicitadas como Michel Foucault, continúa Márquez, Simone de Beauvoir, que está de moda ahora, dice, como agregando valor e importancia. Sartre, en fin, vuelve a repetir todo el lobby de intelectuales, ni hablar de los activistas que diseñaron esto, pensaron un futuro donde la pedofilia sea una cosa absolutamente naturalizada y normalizada, dice. Cerrando la cita,
Las referencias a grandes intelectuales, cuyos nombres al menos muchos conocemos o están de moda, como argumenta Márquez, para ser así validado por el que incluso desconoce, es bastante grosera. No hace falta un desarrollo exhaustivo para comprender el mensaje. Si lo dicen estos intelectuales de categoría tan famosos, debe ser cierto, tienen razón. Profe Fabiana, Sí. Ya se cumplió el tiempo, entonces última idea para cerrar y listo. Última Gracias. idea para cerrar. Entonces, todo el discurso, conocemos la metodología, no se trata de lo que dicen, sino de las imágenes que comienzan a instalar en el imaginario social como posibilidad, apoyándose maquiavélicamente en una farsa de validación del conocimiento científico, porque lo dicen ellos, los líderes máximos de Norteamérica y Francia, de sus grandes intelectuales, intelectuales de categoría, de manera que de un ciudadano medio en estado de agotamiento, de discernimiento académico limitado, con apenas tiempo para reflexionar al ritmo desenfrenado de la verborragia calculada, valide por TV la supuesta teología moral que los apologetas de la pedofilia lo vean. La pregunta es cómo es que la UCA promueve estos discursos, ¿no? Semejantes, porque la UCA sabe mejor que nosotros quiénes son. Parece que el tema es tratar, en principio, de instalar la sospecha de posibilidad de la imagen de inimputabilidad de la pedofilia, que si el ciudadano medio normaliza a fuerza de medios la posibilidad del consentimiento del menor a muchos procesados, no serían por ahí condenados socialmente. Nada más, gracias. Muchas gracias, doctora Fabiana. Seguimos, por favor, con la ponencia de la magíster Stephanie Parra Ordóñez de Valdés. Ya puedes presentar. Ella nos va a compartir su ponencia titulada Remitizando la menstruación, una aproximación desde los imaginarios simbólicos y el mitoanálisis. Ella es estudiante de doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, docente de la licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenida. Muchas gracias por esta participación. Las preguntas que tengamos a las ponentes o los ponentes, por favor, las dejamos al final de la mesa. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, entendía que iba otra profe antes, pero voy a hacer la presentación. Me confirman si aparece la pantalla. Sí, vamos a darle tiempo a la otra profe porque no ha llegado. Listo. Entonces, mientras... Perfecto. Gracias. Listo, estamos viendo ya. ¿Ya estás viendo la pantalla? Bien. Denme un segundito, por favor. Bien, me presento entonces. Mi nombre es Stephanie Parra Ordóñez. Soy maestra de la Universidad Pedagógica Nacional y también soy maestra de escuela. La propuesta que traigo para hoy para hacer algunas reflexiones a propósito de la menstruación en el marco de las categorías de imaginarios simbólicos y mitoanálisis surge del trabajo realizado en una institución educativa escolar en la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y dadas las condiciones de tiempo, me voy a permitir hacer la lectura de esta breve ponencia, de manera paralela ir mostrando algunas imágenes de lo que ha significado este trabajo, que también busca hacer un ejercicio de aproximación metodológica desde la investigación basada en artes, como una manera de justamente remitizar estas categorías y estos simbolismos e imaginarios simbólicos a propósito de la menstruación. Entonces, sin más, voy a permitirme arrancar. Bien, los mitos y los imaginarios sociales que rodean la menstruación han sido desde siempre un elemento vital en la configuración de sentidos a propósito de la feminidad. Para Simone de Beauvoir, al igual que
que el pene extrae del contexto social su valor privilegiado, del mismo modo es el contexto social el que hace que la menstruación sea una maldición, que se revela en las imágenes y relatos cotidianos en los que las mujeres de diferentes edades se ven sometidas al aislamiento y a la vergüenza. Con frecuencia escuchamos que la menstruación es la marca vital que da inicio a la adultez de la mujer, de la llamada o denominada frase de niña a mujer. Lo que no queda dicho es que esta condición está cargada de simbolismos, en su mayoría negativos, que llevan a las niñas a sentir temor de convertirse en mujeres. Lejos de ser una condición que las dignifique, como lo veremos a lo largo de esta ponencia, la menstruación es considerada como una mancha que obstaculiza la vida plena de las mujeres. Con la intención de identificar cuáles han sido los imaginarios que sostienen parte de los mitos y representaciones sociales que hoy se tienen sobre la menstruación, a lo largo de esta ponencia haré una breve revisión documental sobre el tema que se contrasta con un ejercicio de indagación realizado con estudiantes de grado quinto y octavo, es decir, estudiantes más o menos de 10 a 15 años de edad, del Colegio La Toscana Lisboa, a través de la observación participante en talleres de aula y talleres de investigación basada en artes, entrevistas que incluyeron también el trabajo con docentes. Antes de continuar, es importante señalar que acudimos a esta categoría del imaginario simbólico al considerar que la menstruación es un concepto cuya significación está vinculada a diversas imágenes que no necesariamente la explican de manera objetiva y racional. Contrario a ello, están ligadas a lo misterioso, a lo mágico, a cierto tabú que esconde un sentido secreto, una suerte de epifanía. La menstruación se constituye en un campo simbólico en tensión. Prueba de ello son las diferentes palabras y expresiones utilizadas para referirse a este mismo hecho: la regla, el periodo, entre otras, lo que comprueba su inestabilidad y dinamismo. Para Durán, la imaginación simbólica propiamente dicha emerge cuando el significado es imposible de presentar y el signo solo puede referirse a un sentido que le resulta escaso y equívoco. De este modo, el dominio predilecto del simbolismo, y en este caso de la menstruación, es lo no sensible en todas sus formas: inconsciente, metafísico, natural y surreal. Siendo plenamente conscientes de las limitaciones que supone la complejidad del tema a tratar, esta ponencia se plantea como una apertura a la reflexión y diálogo que culmina en una apuesta pedagógica que busca, a través de la creación y la imaginación, resignificar e incomodar los símbolos naturalizados de la menstruación en busca de instaurar nuevos imaginarios a partir de la remitización. Bien, algunos imaginarios simbólicos sobre la menstruación. El triunfo del signo sobre el símbolo, dice Durán, obedece a una lógica cartesiana que se basa en un método de análisis y de medición matemática producido por un deseo de enumeración y de observación en el cual desembocará la ciencia histórica. Es así como el símbolo pierde vigencia ante la imposibilidad de asirlo por completo en el signo, y su multiplicidad interpretativa se vuelve peligrosa, por lo que se le asigna un lugar de desprestigio epistemológico. No obstante, esto no quiere decir que la función cohesionadora del símbolo en el plano cultural desaparezca o se vea menguada. Contrario a ello, el símbolo sigue ostentando el acceso a lo trascendente y contribuyendo a la definición de identidades culturales que a su vez revelan el inconsciente colectivo de una sociedad, definiendo sus marcos de posibilidad en un entramado de poderes históricos que van mutando con el paso del tiempo. Para Durán, las estructuras antropológicas del imaginario que dan soporte a las culturas resultan del análisis de la representación del mundo a través de dos polaridades que él ha denominado como régimen diurno y régimen nocturno, las cuales operan como un sistema de agrupamiento basado en el dualismo antagónico. El primer régimen diurno, es el tipo lineal y también el reino de la luz y el miedo a las tinieblas, pues estas son la expresión de la muerte como tiempo final. Es el régimen de antítesis, de la separación, de la heterogeneidad. El segundo régimen, el nocturno, es el tiempo cíclico donde la muerte es asimilada de otra manera por medio de mitos rituales o relatos que colocan esta muerte en el lado de la iniciación, del aprendizaje como parte de la vida. Para Bachelard, citado en Durán, la imaginación se revela como el factor general de equilibración psicosocial. De ahí que el análisis de los símbolos frente a la ausencia de una pureza concreta, lo que dificulta ubicarlos con facilidad en los regímenes sugeridos por Durán.
por lo que se hace necesario recurrir a las redundancias, a las repeticiones de sentido y de la ritualización como caminos para establecer la naturaleza de cada símbolo. En lo que sigue veremos cómo las representaciones y redundancias acerca de los imaginarios simbólicos sobre la menstruación la sitúan en un lugar antagónico en la relación con su equivalente masculino, el semen. Para Beauvoir, al igual que el pene extrae del contexto social su valor privilegiado, del mismo modo es el contexto social el que hace que la menstruación sea una maldición. La menstruación se constituye en una marca vital femenina ritualizada que, a diferencia del semen y el propio pene, simbolizado en la mayoría de las culturas como marca de poder, se explaya en un plexo simbólico amplio y diverso que conecta con una imagen nociva del flujo menstrual. Según Durán, el imaginario social occidental relativo a esta concepción nociva de la menstruación tiene una doble raíz sociohistórica. Por un lado, el grecolatino y por otro lado, el pensamiento judeocristiano. En ambos marcos de significación religiosa está presente la idea del ciclo menstrual como algo de poder sobrenatural. Sucede lo mismo en algunas comunidades indígenas de las que se conocen rituales y prácticas tradicionales que vinculan a la menstruación con fenómenos fantásticos. Gran parte de los elementos ficcionales que rodean a la menstruación no solamente configuran el magma de significados de un aspecto fisiológico de la vida de las mujeres, sino que se revierte sobre las concepciones e imaginarios discriminatorios sobre la feminidad. Cada mujer menstrua en promedio 2.520 días a lo largo de su vida, lo que equivaldría a 7 años seguidos, tiempo durante el cual es foco de innumerables juicios valorativos que la relegan de la vida pública y la someten al aislamiento. Llama la atención que en este tránsito de lo público a lo privado, la menstruación ha sido asignada de maneras distintas. Así lo muestra un estudio realizado por Alarcón en el Instituto Caracuervo, donde se publican documentos a propósito de las palabras que ocultan y que definen esto que llamamos la menstruación, ¿no? La colorada, el consuelo, la cortada del dedo, la piña, el derrame de la 19, estar enferma, estar entiempada, tener la enfermedad del mes, tener el flujo, la hemorragia, entre otras. Lo que muestra esta variedad de palabras asignadas es su carácter provisional y magmático y flexible que se repliega sobre las interpretaciones diversas en diversos contextos. Además, refleja en particular de ocultar, de pasar por desapercibido un hecho que para muchas mujeres y para la sociedad resulta vergonzoso. La fatalidad. Para Beauvoir, la mancilla menstrual inclina a la mujer hacia un disgusto y hacia el temor. He aquí lo que significan esas palabras, ser mujer. La fatalidad que hasta entonces pasaba sobre ella confusamente y desde afuera, está agazapada en su vientre. No hay modo de escapar y se siente acosada. En una sociedad sexualmente igualitaria, no encararía ella sin la menstruación, sino como su manera singular de acceder a la vida adulta. El cuerpo humano conoce en los hombres y mujeres muchas otras servidumbres más repugnantes a las cuales se acomodan fácilmente, porque siendo comunes a todos, no representan una tara de nadie. Las reglas inspiran horror al adolescente, porque la precipitan a una categoría inferior y mutilada. La fatalidad de la que se refiere Beauvoir habita en el inconsciente de las niñas ante un hecho desconocido, del que no obstante se enteran por rumores, mitos ampliamente difundidos en sus círculos cercanos. Son imaginarios culturales de los que devienen formas, normas y símbolos que crean una representación de mundo que para este caso resulta peligrosa. Y acá entonces me permito mostrar algunas imágenes del ejercicio del que nace esta propuesta de investigación, y es realizado con niñas y estudiantes de grado quinto, en donde antes de que les llegara su menstruación, su menarquia, pues se realizó un trabajo artístico que buscaba aproximarse a esas primeras inicialmente representaciones que tenían sobre la menstruación. Lo que se encuentra en este primer ejercicio es que la mayoría de niñas representan este momento como algo doloroso, está muy vinculado a las lágrimas, al dolor, aun cuando no han tenido este primer contacto. El primer contacto con la menstruación está cargado de simbolismos asociados a una etapa de iniciación, por lo cual implica una serie de cambios. Durante el ejercicio, varias de ellas aseguraron que la menarquia trajo consigo el aislamiento. Ya este ejercicio se realizó con niñas de grado décimo, o sea, es decir, niñas más o menos de 15, 16 años, quienes aseguraron que trajo consigo la menarquia el aislamiento de su comunidad de amigos. Por otra parte, las prácticas cotidianas que realizaban
fueron abandonadas al considerar que se encontraban en un momento nuevo de sus vidas. Además, el hecho de estar menstruando constituía un riesgo inminente de mancharse y ser la burla de todos, por lo que durante este periodo preferían mantenerse alejadas. Abro comillas a la cita de un estudiante. Antes de que me llegara la menstruación, era un miquito, jugando con mis primos, brincando de un lado a otro. Pero después uno ya no puede hacer eso. Una vez me manché sin culpa y me la montaron. Además, como que a uno le deja de gustar. Si pensamos en la menstruación como una categoría vinculada a los imaginarios sociales, resulta fácil entender este autoaislamiento obedece a una carga simbólica histórica, caracterizada por las diferentes formas de reclusión que han sido sometidas las jóvenes de diferentes culturas con el fin de evitar su contacto con la comunidad. Para Durand, una de las características principales del imaginario es que se encuentra en el inconsciente, para ser más exactos, en el inconsciente colectivo situado por Jung, por lo que las acciones vinculadas a cada símbolo resultan en la mayoría de casos carentes de sentido lógico, como el caso de los aislamientos de las niñas menstruantes. En Colombia, por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos es el de las comunidades guayú, quienes según su tradición, a las niñas que les viene la menarquia deben participar del encierro. Citando el texto de Vergara, describe este ritual de la siguiente manera. No se destaca la pubertad de los varones, pero la de las niñas está sometida a un rito de paso. Cuando la muchacha empieza a menstruar, es sometida a un periodo de reclusión, al término del cual se ha convertido en mujer equiparada para casarse. Durante el inicio de esta reclusión, la joven es completa o parcialmente rapada y luego instalada en una hamaca colgada cerca del techo de la casa. Durante los días siguientes es cuidada con alimentos vegetales especiales llamado guapi y observa una dieta rigurosa. En este tiempo la bañan con frecuencia y la instruyen en tareas femeninas, tejido, hilado. Le imparten conocimientos sobre los procesos tradicionales de control natal, embarazo y quizás algunas técnicas eróticas, dice Alarcón. En su obra Los ritos mágicos y trágicos de la pubertad, Gautier Thibon narra cómo el temor a la primera sangre de las niñas llevó a varias culturas a recluirlas en condiciones poco favorables, como es el caso de una isla al oeste de Nueva Guinea, la Nueva Irlanda, que se les separaba, segregado durante 4 o 5 años en minúsculas jaulas, conservadas en la oscuridad. Tiempo, vamos cerrando la idea, por favor. Gracias. Bien, parte de esta reflexión, que como verán es un poco amplia, concluye en la intención de hacer un ejercicio de remediación de la menstruación, partiendo de esta doble categoría que plantea Durand desde el imaginario diurno y nocturno, que lo que nos plantea es la posibilidad de, a partir de la imaginación y la creación, que es parte del ejercicio que se hace en esta investigación, poder remitizar la menstruación como un acto de creación, y esto se hace a partir de un ejercicio en el que todos estos relatos, todas estas discusiones y toda esta información que se logra recopilar tanto con niñas como con niños en la escuela y con jóvenes, pues se termina convirtiendo en una obra, en una instalación artística que permite de alguna forma pasar de estos imaginarios a un escenario de la imaginación que permita crear nuevas formas de instaurar el imaginario desde la creación. Entonces, creo que el tiempo nunca es justo en estos escenarios, pero bueno, creo que ahí lo dejo para las preguntas que proceden. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, profe. Totalmente de acuerdo. En estos escenarios parece un segundo lo que tenemos de tiempo, pero bueno, para eso la ronda al final de preguntas y un poco más de charla. Vamos a seguir entonces. La profe Marina no ha llegado, entonces vamos a continuar con las ponencias que siguen. Sigue entonces Rosana Posligua con la ponencia titulada Imágenes proyectadas por la misión salesiana sobre el matrimonio y la mujer Shuar. Ella es alumna del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades de Flaxo, sede Ecuador. ¿Listo? Entonces, doctora Rosana, ya puedes... Gracias. Gracias. Continuar. Voy a poner a compartir la pantalla. Ok, muchas gracias.
Bien. Mi trabajo lo he puesto por título Imágenes proyectadas por la misión salesiana sobre el matrimonio y la mujer Shuar, desde 1893 a 1914. Bien, este es parte de mi tema de investigación y realmente mi investigación va desde 1893 hasta 1975. Y en esta investigación yo lo que espero responder es cuál fue la incidencia de la misión salesiana en los Shuar y a su vez si los Shuar también incidieron en el proyecto salesiano. Sin embargo, el día de hoy voy a presentar un avance de mi investigación y me centraré en la primera etapa de la relación entre la misión salesiana y los Shuar, entre 1893 a 1914. En este momento, mi pregunta de investigación sería ¿cuáles fueron esas representaciones que realizaron los salesianos sobre el matrimonio, la mujer y los hombres Shuar? El inicio del periodo 1893 está marcado por la llegada de los primeros salesianos a la Amazonía. Ellos llegaron desde Italia hasta la Amazonía, aunque previamente lo habían hecho ya en Argentina, en Chile, en Brasil. En 1902 también arribaron las hijas de María Auxiliadora, ¿no? Que pertenecen a este mismo instituto, es decir, son salesianas. He puesto como la fecha final 1914 porque ese fue un momento de crisis al interior de la misión e inclusive se cerró algunos meses, ¿no? Los salesianos arribaron, al primer lugar que lo hicieron fue a Gualaquiza, donde formaron esta misión, la cual se encuentra en el Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza, en la provincia de Morona, Santiago, en el Ecuador. Ay, se salió un ratito esto. Creo que me salí, creo que me salí ahorita ya. Bueno, otra vez estamos aquí. Este es el vicariato, este es el mapa un poquito del Vicariato Apostólico de Méndez y de Gualaquiza. Bien. La base de mi investigación está en el archivo histórico de la misión salesiana. Yo utilizo ahora para la lectura de los documentos que provienen de este archivo la categoría de género y la utilizo con el fin de entender las relaciones entre hombres y mujeres y también dentro del ámbito institucional. Y lo hago a través del estudio de las representaciones que hicieron los salesianos de su discurso a través de los distintos documentos. He dividido la presentación en tres partes, una el contexto social y político, la segunda parte que vamos a hablar un poquito de las estrategias que utilizaron los salesianos para entrar donde los Shuar, y finalmente hablaré del matrimonio. Bien, con respecto al contexto, esta época fue un momento donde las fronteras nacionales se encontraban en formación, no solo en el Ecuador, sino en todo el continente. Pero estos territorios estaban poblados por numerosos grupos humanos como fueron los Shuar, dedicados a ser hortícolas, cazadores, recolectores, vivían en forma itinerante y en un hábitat disperso. Ellos eran más conocidos en esa época como jíbaros y compartían la misma familia lingüística de otros grupos como los Achuar, los Oahuacún, los Guampís. Todos estos grupos se encontraban en las fronteras indefinidas de Ecuador y Perú. En síntesis, los gobiernos buscaban delimitar las fronteras territoriales,
mismas que a su vez encontraban las fronteras étnicas y que obviamente no obedecían a esas pretendidas fronteras nacionales. Ahora bien, los gobiernos de estas jóvenes naciones, en relación con Roma, concibieron como una estrategia para civilizar y evangelizar a estos pueblos la intervención de las misiones religiosas. La intervención de las misiones religiosas. Bien. Ahora bien, sin embargo, podemos ver que en el decreto de elección del Vicariato Apostólico de Méndez en 1893, se va hacia un punto fundamental. La llegada de los misioneros es precisamente ir donde estas tribus concebidas como salvajes y justamente, como ellos los dicen, dominados por las tinieblas de la superstición. Y fueron traídos por el gobierno del Ecuador para que justamente dejen esta cuestión de ser supersticiosos. En ese sentido, encontramos una tercera frontera, además de la frontera territorial y la frontera étnica. Es justamente entre civilización y salvajismo. Y dentro de esto estaría el matrimonio. Bien, a manera de antecedentes se tiene que decir que antes de que lleguen la misión salesiana también estuvieron en la Amazonía los jesuitas, los dominicos y los franciscanos. Sin embargo, ninguno de estos logró cuajar estas propuestas evangelizadoras. Con respecto a la estrategia más importante que utilizaron los misioneros, fue justamente la denominada de la itinerancia. ¿Qué significaba esto? Esto significaba que iban de casa en casa, visitaban a las familias y además, para acercarse a ellos, utilizaban los regalos. Esta estrategia fue realizada tanto por los misioneros como por las misioneras. Bien. Con respecto, ya entrando en el tema del matrimonio, uno de los rasgos que más llamó la atención a los primeros misioneros sobre el matrimonio Shuar fue la poligamia. Para el padre Spinelli la calificó como uno de los más grandes obstáculos que tenían los misioneros para lograr la cristianización y la civilización de este pueblo. Jacinto Panquiere se refirió al matrimonio Shuar de la siguiente forma: entre los jíbaros sigue usándose la poligamia. A pesar de ser salvajes y por tanto bastante inmorales, observan escrupulosamente la fidelidad conyugal. Este autor realiza una correlación entre salvajismo con inmoralidad. Pero ¿a qué inmoralidad se refiere? Es aquella que se inspira en los cánones del matrimonio católico. Aunque luego destaca el hecho de que los jíbaros practican una fidelidad conyugal, en alusión a la separación en la vivienda jíbara en dos partes, una destinada a las mujeres y otra a la de los hombres. Además, por tanto, bajo esto no existiría la promiscuidad. Con respecto al rol que jugaron las mujeres al interior del matrimonio Shuar, se las caracteriza de la siguiente forma. Esto dice el padre Matana. Insistí para que las esposas fueran tratadas luego como compañeras y no como burros de carga. Panquieri plantea que entre los jíbaros la mujer era casi una esclava por las múltiples tareas que tienen que realizar, como cuidado de los niños, dedicarse a la huerta, la cocina, limpieza de la casa, entre otros. Mientras que los hombres se ocupan solamente de fabricar la casa, hilar un poco de algodón, cortar los árboles, ir a la cacería, la defensa personal. Pero lo que sobresale en esta cita es lo siguiente: pasan horas y horas recostados en sus catres sin hacer nada. Por otro lado, Spinelli pensaba, al igual que Panquieri, que la mujer era una esclava oprimida por el esposo. Esta conclusión se sustentaba en la actitud del esposo Shuar cuando en la selva caminaba libre de cualquier carga
mientras que la mujer llevaba bultos pesados. Quisiera detenerme por un momento en esta categoría, burros de carga o bestias de carga, y señalar que llama mucho la atención que en el siglo XIX, en estas primeras décadas, igualmente se encuentra esta misma categoría en el Chaco argentino, que alude a la pasividad de las mujeres en contraposición con los hombres como déspotas, lo cual sugiere que en estos lugares tan distantes como Ecuador y Argentina debió haber la circulación del conocimiento. En síntesis, los autores que hemos visto hasta el momento presentan a la poligamia como un obstáculo y como un rasgo vinculado al salvajismo. Además, miran a la mujer como pasiva y sin capacidad de agencia. Sin embargo, no existía un pensamiento unívoco al interior de los salesianos, pues el padre Aylloni no está de acuerdo con las costumbres de estas poblaciones por cuanto la señala que lo peor de ellos es el espíritu de venganza y la poligamia. No obstante, sus descripciones sobre el matrimonio son ligeramente distintas porque toman en cuenta las relaciones de parentesco calificadas como complejas. Por tanto, el matrimonio ya no es una relación entre individuos, sino entre grupos familiares, y es una práctica generalizada y se centra en un interés económico debido a que las mujeres eran las encargadas de las huertas y ellas eran quienes traían el sustento a la familia. Sin embargo, es destacable su punto de vista sobre la mujer por cuanto no la califica de esclava, como era la visión más común de la época y de sus compañeros. Con respecto a los grandes bultos que lleva, señala, se verá que muchas veces se trata de prudencia. La mujer generalmente nada debe temer de las emboscadas, mientras que el hombre debe siempre estar listo con su lanza para atacar y defenderse. Prosigue indicando que cargar pesos grandes no es privativo de la mujer y que el hombre shuar no es un tirano, sino un compañero. Por otro lado, el papel de la mujer en la casa no se reduce a la obediencia. Al intervenir en las decisiones e incluso con los años, considera que las mujeres son veneradas. Por tanto, el hombre no sería un déspota. Además, mirar al hombre como vago también implica el desconocimiento de la inversión de tiempo, energía, conocimiento de los hábitos de los animales, habilidad y destreza de lo que implica, por ejemplo, la cacería. Profesora Rosana, bien, por favor, pero vamos en este gracias. Ya. Gracias. Ya, gracias. Bueno, solo indicar que también sí se dieron algunos matrimonios católicos, pero que volvieron nuevamente a la poligamia, y solo a manera de epílogo decir que fue una etapa muy difícil para los salesianos, consideraron que era una etapa negativa, incluso ellos tuvieron que salir de ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora. Las preguntas que tengamos para la profesora Rosana, por favor, las dejamos al final. Muchas gracias por tu valiosa presentación. Ahora vamos a continuar con la ponencia de Priscila Lambach y la doctora Clarisa Prado de Sousa. Creo que solo va a presentar Priscila, ¿cierto? Sí. Ok, vale. Entonces, ella es estudiante del programa de Educación, Psicología y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y nos va a presentar una ponencia titulada Canotos na Escola, representaciones sociales de una diferencia invisible. Entonces, gracias, Carla. Gracias a ti. La idea inicial era de presentar en español, pero pienso que para esta conferencia y la calidad de la conferencia está mejor que yo hable en portugués. ¿Está bien? ¿Sí? Gracias. Claro que sí, no hay problema. Muy amable, gracias. ¿Ya puedo compartir la pantalla? Sí, ya puedes compartir. Es que para mí sigue apareciendo la de Rosana. Rosana, por favor. Por favor. Aquí Así que...
No te escuchamos, Rosana. Carla, puedes, Sí, si quieres, disculpe, voy a salir un ratito para desconectarme porque no me aparecen los botones de desconectar la pantalla. ¿Va? Ok. Ya entro. Creo que ya logré quitar. Sí, ya No logré sé, quitar ahí la desapareció. pantalla. Sí, ya. Ya, Sí, ya, sí, ya. ya está. Perfecto. Muchas Yo también ya le di gracias. que dar. Bueno, Bueno, me llamo Priscila, estoy en el doctorado en Psicología de la Educación en la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que a gente chama de PUC, e a minha orientadora é a professora doutora Clarilza Prado de Souza. Eu procurei deixar a apresentação em espanhol, então, mas vou falar em português. E o estudo é sobre os canhotos na escola, as representações sociais, sobre uma diferença que a gente chama de invisível, e vocês vão poder perceber o motivo durante a apresentação. Então, a primeira coisa é a gente pensar quem é o canhoto, né? Então, o canhoto é aquele que tem preferência ou maior habilidade para usar o lado esquerdo do corpo, seja a preferência manual, seja com os pés, também tem a questão auditiva. Então, uma série de elementos que compõem aí essa lateralidade. Mas a gente acredita que essa lateralidade não é só biológica. Será que nasce canhoto ou nasce destro? Então, há uma parte que muitos estudos mostram que sim, mas a gente também entende que há uma parte social envolvida nisso tudo. Porque ao longo da história, muitas pessoas que tinham a tendência a escrever com a mão esquerda, elas não puderam ser canhotas. Eu não sei como é nos países todos que estão aqui, que temos muitos países, mas a maioria, ou em geral, alguém conhece um canhoto que teve a mão amarrada, ou que a escola não deixou usar a mão esquerda para escrever, ou algum parente. Então, é muito comum a gente escutar esse tipo de histórias aqui no Brasil. E aí nós perguntamos, né, o que mudou? Hoje, no nosso país, é muito raro você conhecer uma criança no momento em que tenha sido podada de usar a mão esquerda na escola. Mas a gente pode olhar nessa foto, que foi tirada há 2 anos atrás, de um curso que eu fiz no maior museu da nossa cidade de São Paulo, no MASP. Então, um curso, um lugar, né, que fala tanto da diversidade, da acessibilidade, do respeito às diferenças. Então, a gente só encontra aí carteiras de canhoto. E do outro lado, a foto era igual, porque não tinha nenhuma carteira. Então, não é exclusividade dessa foto. A continuação ali para a direita era a mesma coisa. E aí nós podemos analisar a questão do canhoto por várias óticas, né? Então, a nossa escolhida é a teoria das representações sociais, que é a área que a gente se aprofunda, em que usa todo aí o aporte para poder olhar para essa questão com um olhar psicossocial. O nosso problema é quais são as representações sociais que o professor tem do aluno canhoto. Então, a gente quer saber o impacto que isso tem dentro da escola. Nossa área de atuação, né, é psicologia da educação, então é bem por aí que a gente vai. Fizemos um estudo piloto numa escola municipal de Santana de Parnaíba, que é uma cidade bem próxima de São Paulo, e aplicamos 24 questionários, sendo 17 alunos que responderam. Eles eram desde os pequenininhos, de 6 anos, até os de 17 anos, porque essa escola tinha bastante alunos, e 7 foram os professores que responderam. Esses alunos ficaram numa sala fechada, em que nós estávamos só nós, para que eles pudessem responder, e se precisassem de algum auxílio, principalmente os pequenininhos. E o resultado foi muito interessante. Dentro ali dos professores, saiu. A maioria dos professores não conseguiu identificar quais são os seus alunos canhotos. Então, eles nem sequer sabiam quem eram eles. Então, você tem algum aluno canhoto?
Ah, não sei. E a segunda pergunta era, quantos são, quais são? Mas se ele nem sabia que tinha um aluno canhoto ou não, ele não ia conseguir quantificar isso para mim, né? Então, como ele não sabe quem é, ele não reconhece nenhuma dificuldade nesse aluno canhoto. Ele não vê diferença entre você ser destro e você ser canhoto dentro da escola. Mas a gente sabe que se o canhoto tiver materiais adaptados para ele, adequados para suas necessidades, ele vai conseguir vivenciar aí toda a sua escolaridade de uma forma muito mais tranquila, né? Mas, com certeza ele vai poder recortar melhor, ele vai poder usar uma régua se for adaptada para ele de forma melhor. O caderno de espiral, né, que a gente chama aqui, que é aquele cheio de voltinhas, o quanto aquilo pode machucar a mão do canhoto, enfim. Sem falar da carteira de canhoto, que é tão importante, e o canhoto aqui, sentando na carteira de destro, fica bem torto, tem dores nas costas às vezes. Bom, esse professor entende que a responsabilidade de ter os materiais não é só da escola, mas que seria a responsabilidade também da família providenciar esses materiais. E um professor foi capaz de identificar uma carteira de canhoto na sala de aula. Outra defesa nossa é de que, apesar dos canhotos serem estatisticamente 10% da população, se naquela sala eu tiver 3 canhotos, eu preciso ter 3 carteiras de canhotos naquela sala. Se eu tiver 10, eu preciso ter 10. Não preciso ter a porcentagem. Então, eu tenho 100 alunos, vou ter 10 carteiras? Não, eu tenho que ter a quantidade de carteiras correta para poder providenciar para esse aluno que necessita. Já o questionário dos alunos teve como resultado esse slide que eu vou falar agora. Eles disseram que o canhoto tem maior facilidade, maior habilidade para executar as tarefas, tem a letra mais bonita, e que ser canhoto é especial, é divertido, é diferente, é muito legal. 19% deles diz que o canhoto aprende a ler mais devagar que o destro, que ele precisa se acostumar com alguns materiais e que eles gostariam sim de escrever com a outra mão. Então é muito maluco, porque eles acham especial, divertido, diferente e muito legal, e ao mesmo tempo que eles falam, poxa, 19% deles até que gostaria de ser destro. 70% desses alunos não sabia da existência de materiais adequados para canhoto. Eles não sabiam que eles poderiam se utilizar desses materiais e que eles tinham direito a esses materiais. Nós usamos vários elementos da teoria das representações sociais para compreender tudo isso. Então, lógico que a gente tem que falar de senso comum. Então, qual que é a ideia sobre o canhoto? Lá atrás existia a ideia do canhoto ser relacionado ao diabo, ao negativo, ao lado escuro, à coisa ruim. Então, por isso que a pessoa não podia usar a mão esquerda, né? Ainda em alguns lugares a gente percebe isso, por isso que a gente estuda bastante os conceitos e as crenças em um contexto. Porque dependendo da religião, do país, do estilo da família, isso pode mudar. Outros conceitos que nós estudamos bastante são as questões de preconceito e estereótipo, porque o preconceito, sendo esse julgamento, né, prévio, formulado a propósito de alguma coisa ou de alguém, quando a gente pensa no canhoto, tem gente que fala, nossa, o torto, o difícil de lidar, não sei o que fazer com ele, mas ao mesmo tempo também tem gente que tem um mito acerca do canhoto, de que o canhoto é mais inteligente. Então isso também é um conceito prévio, apesar de ser um julgamento positivo, que não se efetiva na prática também. Os estereótipos, né, essas opiniões públicas, essas imagens que se constroem, então, quantos anos o canhoto teve essa imagem e será que mudou muito, será que não mudou muito, estamos investigando.
essas três questões também de segregação, marginalização e discriminação, que são tão próximas, né? Mas o que que a gente, por que que a gente fala sobre isso? Porque é um afastamento do canhoto, ele fica à parte de muitos olhares dentro da escola. Se ele não é percebido, ele não faz parte daquele todo. Ele está lá, ele não apresenta um problema na escola, mas ao mesmo tempo ele não é reconhecido nas suas necessidades. E também o conceito de discriminação, de que o acesso a certos bens e a certos materiais não acontece. Né? Então, ele não tem acesso a isso, ele estuda, mas ele não tem nem sequer uma carteira adequada para poder estudar. Os conceitos de inclusão e exclusão, né, que não dá para falar sobre um sem falar sobre o outro, e acho que a parte principal hoje do nosso estudo de entender se o canhoto está incluído nesse sistema ou não, e como nós pudemos perceber até agora, aqui na nossa realidade, não. Então, acho que é basicamente isso. Não consigo ver o horário. Espero que eu tenha cumprido o tempo. Vou deixar o meu e-mail aqui no final. Se alguém também quiser me escrever depois, estou à disposição. Muito obrigada. Gracias a ti, Priscila. Exacta con el tiempo. Bien. Gracias. Sí, bueno, las preguntas que les tengamos a Priscila, por favor, al final de esta jornada ya nada más nos queda un ponente porque la profe Marina no llegó. Si la profe Marina está por allí con otro nombre, por favor me escribe en el chat porque no la reconozco por Marina. Bueno, seguimos entonces con la ponencia del Magíster Luis Alberto López Molina. Él es doctorante en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable en la orientación de Estudios de Sociedad, Espacios y Culturas en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal. Él nos va a compartir una ponencia titulada Imaginarios, Diversidad Sexual y Vulnerabilidad al VIH en Hombres Chontales de Oaxaca, México. ¿Vale? Entonces, ya puedes compartir, profe. Muchas gracias, Carla. Gracias a ti. Bienvenido. Bien, ¿pudieran confirmarme si ven la presentación? Sí, profesor. Muchas gracias. Bien, pues yo agradezco al comité organizador la participación en este congreso y a ustedes que me escuchan. Yo les escucho y les veo desde México y es en el contexto en el que realizo esta investigación que parte desde esa perspectiva teórica de los imaginarios y de las representaciones sociales. Bien, lo que pretendo exponerles es pues un poco desde esta perspectiva teórica que supongo muchos habremos escuchado, leído bastante al respecto, entonces no me voy a detener mucho en ello. Algunas anotaciones metodológicas, básicamente lo que ha sido el proceso de investigación del doctorado en estos últimos casi 3 años, el contexto de estudio en el que realizo la investigación en uno de los estados surestes del país mexicano, la cuestión de la diversidad sexual y el VIH y pues aterrizar y quizá discutir un poco más respecto a los imaginarios instituidos e instituyentes respecto pues a esta cuestión del VIH y de la diversidad sexual. Bien, básicamente hay algunas cosas que quisiera como resaltar solo en ese sentido, pues que parto desde esta cuestión de los imaginarios desde Castoriadis, pero abono a esa discusión frente a otros teóricos más recientes, ¿no? Rescato de Castoriadis pues esta idea de que la realidad social no puede existir sin ese componente simbólico, ¿no? Siempre está presente y es lo que permite unir lo simbólico y lo imaginario para poder darle cabida a todo lo demás, ¿no? A muchas otras cuestiones que tienen que ver con relaciones, transacciones, etc.
Yo básicamente parto de la idea de que el imaginario social pues es este constructo social de sentido, ¿no? Que posibilita lo simbólico dentro de un contexto determinado y pues que esa construcción de sentido o de sentidos pues es a partir de la sociedad misma, ¿no? O sea, la sociedad es quien le reconoce cierta efectividad a aquello que instituye, pero aunque instituido no es algo permanente, ¿no? No es algo inamovible y estático, sino más bien es una cuestión cambiante, algo que se va reinventándose, o sea, en términos de Castoriadis, es que se va instituyéndose desde la misma colectividad. En ese sentido, pues es como la misma sociedad va construyendo esos sentidos, ¿no? Y son de esos sentidos de los que yo quiero hablar respecto pues al VIH, incluso de la sexualidad y de la diversidad sexual y cómo se van imbricando con otras categorías también que son importantes y que más adelante trataré de ahondarlas. De esta perspectiva teórica, como decía, también abono de otros teóricos más recientes y algunas propuestas que me parecen como interesantes vistas desde el género, por ejemplo, es cómo se ha ido cuestionando justamente por Baena y Alarcón esta construcción social del género, ¿no? Básicamente masculino, femenino y cómo hay algo que parece permanente, unas ideas que parecen permanentes, inamovibles, pero que también durante estos tiempos pues han ido cambiando, ¿no? Y otros temas también como el de Muñoz Onofre, que da cuenta de los imaginarios en contextos escolares, que supongo ya mucho se ha hablado también en ese seminario. Entonces lo que yo básicamente pretendo con la investigación que ahora desarrollo, pues es dar cuenta de estos imaginarios respecto al VIH, ¿no? Así como de la transmisión, es decir, cómo se están entendiendo estos conceptos de VIH-Sida, pero también de este riesgo y vulnerabilidad al mismo tiempo de la transmisión en la diversidad sexual. Algunas anotaciones metodológicas, bueno, es básicamente un estudio cualitativo, he estado haciendo trabajo de campo de abril a octubre del 2019, aunque también he tenido otras visitas al lugar en el que he estado. El proyecto o el programa de doctorado básicamente comprende del 2018 al próximo año, al 2021, entonces estoy prácticamente ya en la recta final. En estos, para este trabajo he desarrollado pues un diario de campo con algunas entrevistas a profundidad, han sido 3 entrevistas a profundidad, observación participante, básicamente. El contexto de estudio, bueno, quisiera primero que se centraran en la parte más pequeña de este mapa. Perdón. Sí, donde podemos ver toda la república y bueno, lo que está en rojo, si pueden seguir mi cursor, pues es el estado de Oaxaca. Entonces, muy cerca con el otro estado que es Chiapas, es donde se encuentra el istmo de Tehuantepec. Y dentro del istmo de Tehuantepec, dentro de una de esas 8 regiones que componen este estado de Oaxaca que vemos aquí que está en rojo, bueno, se encuentra esta región que se llama los Chontales de la costa, ¿no? Pues por obvias razones, porque está cerca del Océano Pacífico. Entonces, esta región está compuesta por distintas localidades donde he realizado el trabajo de campo. No puedo dejar de mencionar para este lugar la cercanía que tiene o lo que encierra el istmo de Tehuantepec, que es una región todavía mucho más amplia, mucho más grande, ¿no? Aquí hay una idea básica de lo que comprende el istmo de Tehuantepec en esta primera imagen, si siguen mi cursor, donde está tanto el istmo de Tehuantepec como en la mitad y la otra parte que es el istmo veracruzano que corresponde a otro estado. Entonces, la región que yo les mencionaba está más o menos aquí, casi al final. Y bueno, es interesante poder ahondar un poco en este contexto porque no se puede entender por sí solo, ¿no? Esta región que es mucho más amplia, el istmo de Tehuantepec, ahí hay distintas etnias, 5 en particular, Mijes, Guaves, Soques, Chontales y Dinizas o Zapotecas se llaman a la región predominante, a una macroetnia como algunos autores han
decidido llamarle, ¿no? Y que tiene cierta hegemonía y que tiene cierta presencia y que esa hegemonía también se ve pues en otras prácticas culturales de los otros grupos indígenas. Lo que tengo aquí arriba, las imágenes que tengo en la parte superior, donde están las mujeres con trajes, bueno, ese es el traje regional de la mujer zapoteca o de esta macroetnia que les menciono. Y que se extiende a todas las demás regiones, ¿no? Los chontales, por ejemplo, donde he realizado trabajo de campo, pues utilizan este traje y el que según ellos deberían utilizar o era parte de la cultura nativa, pues ya ha dejado de utilizarse. Junto a ello, pues están también una figura bastante interesante y que tiene que ver con la diversidad de las que les estoy hablando, que tiene que ver con el mushe, ¿no? Es una especie de tercer género, como se le ha reconocido, pero muy ligado a la cuestión de lo indígena, de los zapoteca, que son estos que están aquí. Y en la parte inferior, pues son algunas imágenes que tienen que ver con el contexto, donde también encontramos una diversidad, pero que no necesariamente se asume como una identidad mushe, aunque la gente y toda la región pretendan verlo así. Yo sugiero que hay unas particularidades que es necesaria detenerlos y analizarlos, ¿no? Y en donde, por supuesto, en esta región, la región chontal, mucho más concreta, pues se dan otro tipo de procesos que obedecen también a una lógica no tanto de la región como tal del Istmo de Tehuantepec, sino más bien a unas lógicas meramente concretas, ¿no? Bueno, la diversidad sexual de la que hablo y la que he estado, con quienes he estado trabajando más bien, bueno, por una parte ya les comentaba, ¿no? Que pareciera que esta idea de los mushes, que está muy relacionado, o más bien que parte desde un contexto indígena zapoteca, pareciera que todos los de la región se les debería llamar así y jugar como ese rol, ¿no? Que se dedican, que los mushes, por ejemplo, está como documentado que se dedican al cuidado de sus padres, de la familia, son ellos quienes se encargan de velar por la familia y de contribuir al trabajo doméstico y al gasto económico, pero no se puede generalizar, ¿no? Es lo que intento decir. Para el caso de la región Chontal, por ejemplo, en donde realizo el trabajo de campo, pues hay algunos que se asumen como homosexuales, que se asumen como gays, como gay activo, como gay pasivo, como hombre vestida, como travesti, como trans, solo uno trans, una mujer trans. Y en total, pues corresponden a esas 13 entrevistas que he realizado. Las edades, pues van desde los 26 hasta los 59 años y son historias que he ido tratando pues justo, ¿no? De completar y de hacer como esta trayectoria vital y sexual al mismo tiempo. Tienen una escolaridad promedio de secundaria, muy pocos, solo 2 de los 3 entrevistados han estudiado la preparatoria y solo uno ha hecho una licenciatura, una carrera y tiene un posgrado, ¿no? Todos son residentes en la región y casi todos han nacido en la región, excepto uno que nació en la Ciudad de México, en el centro del país, pero que sus padres son de la región. Sin embargo, ha llegado como a vivir a uno de estos municipios y es interesante porque creeríamos, o por lo menos lo que se ha documentado es que las ciudades o los contextos urbanos pueden ser como los lugares ideales para hacer pública la preferencia o la orientación sexual más bien. En este caso, para la mujer trans que vivía en la Ciudad de México, que residía en la Ciudad de México y viene a esta región, pues justo hace lo contrario. Es en esta región donde decide hacer pública pues su orientación sexual y todo el cambio que después le quiere hacerse, ¿no? En ese sentido, esta diversidad sexual un poco la entiendo como un constante performance de género, así lo define Miano Borruso, quien ha estado trabajando, o estuvo trabajando más bien, con la etnia zapoteca, con la macroetnia de la que les hablaba, que es la mayor y que tiene mucha preeminencia cultural. Bueno, estuvo trabajando con ellos durante mucho tiempo y entonces a partir de ahí es que define este constante performance de género. Y lo entiende en el sentido como un ir y venir, ¿no? Es decir,
como dependiendo del contexto es cómo se van comportando, sobre todo estas identidades mushes, pero también estas otras identidades que ya les he estado hablando de este contexto, ¿no? Cómo pueden transvestirse y ser tan femeninas en un espacio, pero cambiar en otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, hablaba con alguno de los entrevistados y me decía, bueno, no voy a permitir que alguien, por ejemplo, me golpee, ¿no? Cuando hablábamos de violencia, no voy a permitir que alguien lo haga porque en ese caso se me va a salir como lo masculino y también voy a responder, por ejemplo. Entonces, algunas de estas cuestiones de los imaginarios instituidos e instituyentes que parto desde Castoriadis, pero que no necesariamente es el único, bueno, cómo desde ahí podemos ver la sexualidad como esta sexualidad hegemónica y que básicamente tiene que ver con la heterosexualidad, ¿no? Como una forma de legitimar lo que está bien, lo que está normado, lo que desde pues, la visión católica y civil y moral es lo permitido, ¿no? Frente a esta otra homosexualidad y básicamente diversidad sexual, porque como ya les he comentado, no todos se asumen como homosexuales, hay unos que son gays, gay activo, gay pasivo y trans, y entonces también dependiendo como de esta orientación, de estas preferencias, es que quieren que se les nombre, ¿no? Es decir, hay chicos que se asumen como, por ejemplo, gay activo y que jamás tienen no quieren llegar a eso femenino, sino más bien siempre reafirman lo masculino, ¿no? Y también como desde la misma homosexualidad se va reforzando la masculinidad. Por ejemplo, hay algunos hombres que se dicen ser heterosexuales y que pues tienen relaciones, ¿no? Tienen relaciones amorosas y sentimentales con pues chicos gays homosexuales, pero que ellos no se definen como tal, ¿no? Entonces también cómo poder problematizar este tipo de identidades o este tipo de categorías que tienen que ver con, por una parte, las relaciones que establecen, no solo en el aspecto sentimental, sino sexual, pero también con su orientación, ¿no? Básicamente. A estas personas, por ejemplo, que también pueden tener esposas o pueden tener pareja y tener una vida aparte heterosexual y normada, pues también tienen relaciones con homosexuales o gays o cualquier otra persona de la diversidad sexual, ¿no? Se les llama mayates, ¿no? Entonces estos mayates son como estos hombres heteronormados, masculinos, que tienen relaciones tanto con mujeres como con varones, ¿no? Y aterrizando un poco más a esta cuestión de los imaginarios instituidos e instituyentes respecto al VIH, bueno, cómo entonces a partir de estas entrevistas que he hecho y de estas narrativas, cómo ha ido surgiendo esta idea de entender el VIH de algo terminal ligado hace mucho o hace poco tiempo a una idea de muerte, ¿no? Es decir, si lo tenías era básicamente que te ibas a morir. Bueno, ahora cómo se está empezando a resignificar algo crónico, ¿sí? Por favor, vamos cerrando la idea. Ok. Ya acabó el tiempo. Gracias. Claro. Como por ejemplo, ahora pensamos en algo que tiene cura con un tratamiento antirretroviral, ¿no? Y a partir de eso es que surgen prácticas conscientes sin protección, por ejemplo, conocidos como barebacking o book chasing. Y hay una serie de palabras dentro, fuera, conocido, desconocido, rural, urbano, que van diciendo si se usa o no el preservativo, ¿no? Y que tiene que ver también con estos imaginarios de que si lo conozco, si es del lugar de donde soy, si está cerca de mí, entonces me genera cierta confianza para no usar preservativo. Sucede lo contrario si no lo conozco, ¿no? Y la calentura, el deseo y la falta de acceso a condones o preservativos es que también se van sumando a esta vulnerabilidad frente al VIH. Y con eso concluyo. Gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Bueno, antes de dar inicio a la ronda de preguntas, tengan allí sus preguntas preparaditas, a quién van dirigidas, a qué ponente o a qué ponencia en general. Quiero dar gracias por el interés de todos y todas los que estamos acá, por escucharnos, por compartir la información tan valiosa y tan
aprovechable para todos. Invitarlos también a, después de esta mesa, a que si gustan continúen con las otras mesas, escuchando a otros compañeros y a otras compañeras. Y bueno, sin más preámbulo, no sé si alguno o alguna tenga alguna pregunta para algún ponente. Pueden abrir sus micrófonos, no hay problema. No, no hay preguntas. Ninguna duda. Bueno, pues entonces voy a comenzar yo. Pues no tengo una pregunta específica, pero sí también me hubiese gustado escucharlos y escucharlas por más tiempo. Sé que son ponencias que dan para horas y horas de discusión. Y esta mesa que trata no solo de género, también de cuerpo, por eso escuchábamos la ponencia de Priscila. Tienen mucha, yo creo que es un ala muy fuerte y muy grande en la teoría de los imaginarios, ¿no? La teoría de los imaginarios es de por sí inmensa, pero creo que los temas que hemos tocado hoy tienen un ala muy grande en toda esta teoría, y creo que por eso también los invitaba y las invitaba. En las otras mesas también van a haber temas muy similares que podemos discutir y poner a debatir con los temas que hemos visto acá. Y por eso también invitarlos a la reflexión, a que vayan con otras preguntas o con más preguntas a las otras mesas, porque tenemos un conocimiento que estamos compartiendo acá, pero también la dinámica de separarnos un poco en estas mesas hace que no podamos conocer todos los participantes, todas las ponencias que hay en este seminario. Entonces, bueno, pues si no hay preguntas o no hay comentarios, retroalimentaciones, agradecimientos, quejas, reclamos, sugerencias, etcétera, pues me gustaría entonces, si les parece, voy a tomar un pantallazo de todos los que estamos acá para que quede de recuerdo. Y esta mesa está siendo grabada, como ustedes pueden ver, porque luego en la página de la red se va a transmitir para que también puedan volver a ver sus ponencias y volver a ver a sus compañeros, y así también pues conocer las de otros compañeros y otras compañeras. Bueno, entonces voy a tomar la foto para que puedan, el que pueda o la que pueda activar la cámara, sonría, que esté allí. Habemos 20 participantes a esta hora. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, si no es más, entonces darles la bienvenida. Gracias a ustedes. A todos Gracias a ustedes. Muy trabajo. interesantes todas las. Muy interesante, la verdad. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Continúen con las. Gracias. Gracias a ustedes. Feliz día. Hasta luego. También para vos, para todos. Chao. Chao.